Hola, buenos días. Hoy vamos a platicar acerca de los enunciados afirmativos, negativos y preguntas simples con los verbos to be o cualquier otro verbo. Muy bien. Vamos a compartir una pantalla. Ok. Este video no vale porque es el primero que hago y lógicamente todo va a salir chueco. Pero vamos a ver si nos funciona para los efectos que queremos. ¿Verdad, Norma? Perfecto. Vamos a hablar acerca de las oraciones o enunciados afirmativos, negativos o preguntas. Muy bien. Los enunciados afirmativos podemos tenerlos con el verbo to be, que es uno de los más, o el más importante que hay en inglés, porque lo utilizamos para muchísimas. Tenemos los ejemplos del lado izquierdo. I'm a teacher of English. My brother is a little sick. My parents are in Canada right now. Como podemos ver, tenemos que iniciar con un sujeto. Siempre tenemos que tener un sujeto y después tenemos el verbo, en este caso el verbo to be. Esto es necesario en inglés. En español muchas veces obviamos el sujeto. Posteriormente vamos a ver cuándo, pero en inglés sí necesitamos un sujeto y un verbo. Bueno, ¿qué pasa cuando usamos otros verbos? Igual tenemos que tener un sujeto y un verbo, pero vamos a usar otros ejemplos. Vean, some salespeople. El sujeto es some salespeople y el verbo travel. ¿Sí? Some salespeople travel very frequently. Jenny works late on Fridays. Phil lives in New York. ¿Okay? Bueno, muy bien. Ahí tenemos el sujeto y el verbo. Fíjense cómo en, cuando utilizamos la tercera persona del singular, por ejemplo, Jenny o Phil, en el presente simple, al verbo le tenemos que agregar una S al final, ¿verdad? Eso no lo hacemos cuando el sujeto es I, you, we o they. En este caso, some salespeople es they. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, estos son los enunciados afirmativos. Muy bien. ¿Cómo vamos a cambiarlos a un enunciado negativo? Bueno, tenemos los mismos enunciados afirmativos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a utilizar la palabra not, ¿sí? Después del verbo to be. En el caso del verbo to be, como pueden ver, decimos I'm not a bus driver. He's not well, o podemos usar la contracción he isn't well, o they're not in Germany, o they aren't in Germany. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, con contracción o sin contracción, son correctas. ¿Qué pasa con los otros verbos? Tenemos otra vez nuestros enunciados afirmativos y los enunciados negativos. ¿Qué sucede aquí con otros verbos? Esto es importantísimo comprenderlo en inglés. Cuando usamos cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, para formar un enunciado negativo tenemos que utilizar el auxiliar do o does. ¿Sí? Sin estos auxiliares no podemos formar un enunciado negativo. No es como en español, que solamente usamos la palabra no. No, aquí no. Aquí necesitamos usar forzosamente estos auxiliares. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces tenemos el sujeto y después el auxiliar negativo, en este caso estamos usando la contracción, y luego tenemos el verbo, nada más de que este verbo aparece en forma simple, o sea, sin ser conjugado. ¿Sí? Veamos, aquí está el auxiliar, ¿sí? El auxiliar to o does, en la forma negativa. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando queremos hacer una pregunta? Bueno, tenemos otra vez nuestros enunciados afirmativos, en este caso con el verbo to be. ¿Y qué va a pasar aquí con el verbo to be?
en la pregunta. Miren, ahí está el verbo to be después del sujeto, pero en en la pregunta, ¿qué sucede? El verbo to be pasa al primer plano, ¿sí? Tenemos el verbo to be al principio, antes del sujeto. Ya vieron, aquí está el sujeto, ¿ok? Entonces, siempre que querramos hacer una pregunta en inglés, en el caso del verbo to be, este verbo to be va al principio de la pregunta y luego va el sujeto, ¿ok? Muy bien. Aquí está. The verb to be moves to the beginning of the sentence. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con los otros verbos? Aquí tenemos los enunciados usando otros verbos en forma afirmativa y aquí tenemos los enunciados en forma negativa. Y en pregunta, ¿qué fue qué es lo que sucede? Si recuerdan que les mencioné de estos auxiliares que necesitamos para la forma negativa, estos mismos auxiliares los vamos a tener que usar para las preguntas. ¿Sí? No podemos hacer una pregunta en inglés si no usamos uno de estos auxiliares cuando usamos otros verbos. ¿Sí? Cuando usamos el verbo to be, ese verbo to be es el mismo que nos va a servir como auxiliar para la pregunta. Con cualquier otro verbo, entonces debemos usar los auxiliares do o does. Do, ¿para quién? Para los sujetos I, you, we y they. Y does para los sujetos he, she or it. ¿Sí? Por lo tanto, cuando queremos preguntarle a alguien que si viaja fuera del país, tenemos que decir, do you travel abroad? Si preguntamos acerca de una tercera persona o cosa, entonces usamos does. Does she work on weekends? ¿O does he live in Chicago? Y las respuestas, lógicamente, tienen que ser sí o no. Para este tipo de pregunta, la respuesta es sí o no, ¿verdad? Do you travel abroad? Yes. Luego el sujeto y el auxiliar. El mismo auxiliar que nosotros utilizamos para la pregunta es el que usamos en la respuesta. Si es negativa, no, I don't, igual ese auxiliar va al final de la respuesta. Lo mismo sucede en las formas he or she. Does she work on weekends? Yes, she does. Este mismo auxiliar que usamos para preguntar es el que usamos para responder. O en la forma negativa, no, she doesn't. Does he live in Chicago? Otra vez, la respuesta, yes, he does. Afirmativa, este auxiliar es el que usamos para la pregunta. O en la forma negativa, no, he doesn't. Bien, bueno, creo que esto es más que suficiente. Aquí están los auxiliares. Y lo que mencionaba, siempre necesitamos ese auxiliar. ¿Ok? Y nuevamente, en las preguntas, igual que en las formas negativas, el verbo debe estar en la forma simple. Muy bien. Y ahora ya no sé cómo detener la grabación. Ah, sí, ya.